Un primer aspecto que tenemos que considerar es cuándo una ecuación es separable. Básicamente, podemos decir que una ecuación es separable si somos capaces de escribirla en la forma de esta ecuación que yo he puesto aquí como ecuación 1. ¿Qué significa que podamos escribir la ecuación según este modelo que aparece acá? Básicamente significa que usted, utilizando algunos artificios algebraicos, va a ser capaz de aislar a un lado de la ecuación todos los términos que involucran a una variable, a una de las variables, y al otro extremo de la ecuación, todos los términos que involucran la otra variable que aparece en la ecuación. Si se fijan en esta ecuación 1, al lado izquierdo, todos los términos dependen de la variable y. Y al lado derecho, todos los términos dependen de la variable t. Así que por manipulaciones algebraicas deberíamos de ser capaces de aislar a ambos lados de la ecuación las dos variables. Y el otro aspecto es preguntarse cómo se resuelve una ecuación diferencial que es de variables separables. Una vez que usted la tiene separada, lo que se hace es integrar ambos lados de la ecuación con respecto a la variable indicada. Al lado izquierdo vamos a integrar con respecto a y, en este caso, y al lado derecho vamos a integrar con respecto a la variable t. Así que la metodología básicamente es esa, integrar a ambos lados de la ecuación con respecto a las variables que aparecen ahí en el problema que usted está tratando de resolver. Y otra cosa muy importante que debería de tener en mente es, ¿y qué voy a obtener una vez que yo utilice esta metodología? Generalmente obtenemos la solución general de la ecuación diferencial expresada en forma implícita. Salvo algunos casos muy sencillos, como el que vamos a ver a continuación, ahí la variable queda despejada, es decir, de manera explícita. Pero por lo general usted debe de hacerse la idea de que en esta metodología a lo mejor le resulte muy difícil despejar la variable dependiente. Así que le va a quedar una ecuación expresada de manera implícita. Veamos algunos ejemplos de la metodología de variables separables. Como habíamos dicho, lo primero que tenemos que hacer es identificar si la variable se puede o no separar. Yo le aconsejo que quizás una manera de hacerlo es, por ejemplo, escribir la ecuación de esta manera. De tal modo que al lado izquierdo de la ecuación tengamos alguno de los dos términos involucrados y al otro lado de la ecuación el resto de términos. Aquí resulta un poco evidente que, por ejemplo, si aislamos las variables R al lado izquierdo, que están involucradas el diferencial y esta R cuadrado, resulta bien sencillo ver cuál es la operación que yo tengo que hacer con esta R cuadrado. Tengo que ponerla como un denominador al lado izquierdo, para que al lado derecho de la ecuación me quede ya aislado este término, ya que vemos que no aparece en la ecuación original ningún otro término que dependa de y, solamente tenemos el diferencial. En este caso, el separar la variable es bien sencilla, porque simplemente nos queda aquí dr entre r cuadrado es igual a dy. Y esta ecuación ya tiene la forma 1 que definimos al inicio. Esta ecuación ya es de la forma 1. Fíjese cómo al lado izquierdo tiene todos los términos relativos a R y al lado derecho todos los términos que aparecen relativos a Y. Aquí quizás por simplicidad le vamos a poner aquí así. Bueno, entonces ya tenemos despejada
o aisladas las variables, lo que sigue es integrar a ambos lados de la ecuación con respecto a las variables indicadas. Así que esta ecuación que tenemos aquí, lo único que usted tiene que hacer es integrar ambos lados de la ecuación, al lado izquierdo con respecto a y al lado derecho vamos a integrar la ecuación que nos queda con respecto a R. No van a ser muy complicadas en este primer ejercicio, ¿verdad? Aquí tenemos que la integral de Y sería y aquí la integral de R a la menos 2 va a ser R a la menos 2 más 1, que es menos 1, dividido entre menos 1. Así que ahí nos queda un término negativo, así, menos 1 sobre R. Y algo muy importante en esta parte de las soluciones de las ecuaciones diferenciales es siempre no olvidarse ahí de agregar la constante arbitraria. Esta constante es lo que le da el carácter de solución general a la ecuación que usted ha encontrado. Si usted comienza a darle valores a esta constante arbitraria, va a obtener una familia de curvas que están dadas por esta solución que usted ha encontrado. De hecho, para este primer problema que tenemos acá, estas serían la familia de curvas que usted ha encontrado ahí. La solución, si usted la grafica y le va dando diferentes valores a C, obtiene una familia de curvas. Por ejemplo, aquí esta y esta es para un valor de C. Y esta de acá y esta de acá es para otro valor de C. Así que lo que usted obtiene son familias de curvas, ¿verdad? ¿Y cómo lo obtiene? ¿Cómo obtiene esta familia de curvas? Cuando agrega la constante arbitraria. Así que vea que no es aquí en lo que estamos estudiando, el olvidar agregar esa constante arbitraria es algo no es algo sencillo, ¿verdad? Como decir, se me olvidó agregar la constante aquí. No, mire, aquí pierde el carácter de familia de soluciones si usted no agrega esa constante. Bueno, entonces, esta sería la solución que encontramos y la familia de ecuaciones, ¿verdad? Si hubiera algún problema de valor inicial, recuerde que sería seleccionar de todas estas curvas aquella curva que pase por el problema de valor inicial que me han asignado. Por ejemplo, un valor inicial en este cuadrante o un valor inicial, un problema de valor inicial en este cuadrante. Ahí hablamos ya no de solución general, sino que hablamos de una solución particular. Cuando usted pone ahí los valores iniciales a la ecuación diferencial. Así que aquí tienen este primer ejemplo, ¿verdad? No olviden entonces, muy importante, siempre agregar esta constante arbitraria. Vamos a ver otro ejemplo que es ligeramente un poquito más complicado que este primero que hemos resuelto. Ya tenemos al lado izquierdo de la ecuación un término y al lado derecho otro término, que quizás es lo más recomendable que usted haga al inicio. ¿Por qué? Porque ahora usted visualiza cuáles son las operaciones que tiene que hacer para aislar las variables. Por ejemplo, si usted dice, voy a dejar al lado izquierdo todos los términos relativos a R. Usted sabe que va a dejar este término ahí, pero que necesita mover este término. Y aquí es evidente, ¿verdad? Que este término va a aparecer aquí como un denominador. Y cuando aislemos doble D, usted se fija que este término va a haber que moverlo y va a aparecer como un denominador al lado derecho de la ecuación. Hagamos esos arreglos y a ver qué nos queda. Vamos a dejar al lado izquierdo todo lo relativo a R. Así que nos va a quedar ahí un cociente, ¿verdad? Que va a estar indicado por R cuadrado, que es el término que tenemos ya ahí al lado izquierdo. Vamos a traer el término R más 1 que está a la derecha. Va a aparecer aquí como un denominador, R más 1, y esto va acompañado por un DR. Y ya no hay más términos
que involucren a la variable r. Así que vamos al otro extremo y aquí también voy a tener un cociente que va a estar dado por 1 entre, y hay que quitar este término de acá. Entonces lo vamos a mandar como denominador acá. Y eso nos va a quedar w cuadrado. Y esto por un dw. Si se fija, ya tenemos todos los términos involucrados, ya están a un lado de la ecuación todos los términos relativos a R y al otro extremo todos los términos que involucran a W. Así que el siguiente paso va a ser integrar estas ecuaciones con respecto a las variables indicadas. Al lado izquierdo vamos a integrar con respecto a R y al lado derecho vamos a integrar con respecto a W. Esta no presenta mayor dificultad, ¿verdad? Para resolver esa integral, pero analicemos cómo vamos a resolver esta integral que se nos ha planteado aquí, al lado izquierdo. Recuerde que cuando el grado del numerador es mayor que el grado del denominador, lo mejor que usted puede hacer es efectuar ese cociente. Así que vamos a intentar aquí plantear este cociente, que resulta de hacer la división de r cuadrado entre r más 1. ¿Qué resulta de hacer esa división? Recordemos un poco el procedimiento como es. Usted toma este término, que es el dividendo, y dice r cuadrado entre r. Cuando hace esa operación, el cociente resulta ser r. R cuadrado sobre r, r. Y luego venimos en una operación inversa y multiplicamos. Este r que acabamos de encontrar por este r de acá nos da r cuadrado. Pero recordemos que acá se pone negativo. Le cambiamos signo. Y por supuesto que vamos a hacer r por 1. R por 1 me da r, pero acá le vamos a poner menos r. Y vamos a hacer esta suma. Vemos, por ejemplo, que estos no van a intervenir en el cálculo, ¿verdad? Estos se van a cancelar. Este con este nos da 0, pero al final aquí nos va a quedar este menos r. Como todavía tengo el grado de este polinomio igual a este de acá, todavía puedo hacer la división. Y entonces ahora decimos, este menos r que tengo aquí dividido entre r, eso nos da menos 1. Y repetimos el procedimiento de multiplicación. Menos 1 multiplicado por esta r me va a dar menos r, pero aquí la vamos a poner positiva. Entonces aquí me resulta una r positiva. Y luego decimos menos 1 por este 1 me va a dar menos 1, pero lo vamos a poner aquí como positivo. Siempre le cambiamos ese signo, ¿verdad? Menos 1 por 1, menos 1. Y aquí nos queda más 1. Y luego hacemos la suma indicada acá. Vemos que el menos r con el r se nos va a cancelar y como cociente final, como residuo, perdón, nos va a quedar 1. Entonces recuerde aquí que si usted, por ejemplo, le llama a este término, recuerde que este es el cociente, ¿verdad? Este término de acá es el cociente. Llamémosle Q. Recuerde que este es el divisor. El divisor, llamémosle D. Este de acá es el dividendo. Dividendo, divisor, cociente. Y el último que le queda por acá es el residuo. Llamémosle R. Entonces recuerde que la operación inicial que usted está haciendo, recuerde que aquí estamos viendo a qué es equivalente este cociente de r cuadrado entre r más 1.
Entonces, cuando planteamos eso, este r cuadrado sobre r más 1, recuerde que usted lo puede poner como el cociente más o menos, dependiendo de qué signo tenga el residuo que usted encuentre aquí. En este caso es positivo, entonces va a ir positivo más o menos ahí, el residuo que usted encontró entre el divisor. Para eso me sirve realizar este cociente, ¿verdad? Para que el cociente original que usted tiene lo pueda descomponer en dos términos. Y estos van a ser más sencillos de integrar. Así que para este caso, nuestro cociente original es como que si usted tuviera r menos 1, que es el cociente, más, porque el residuo resultó ser positivo, más ese residuo, que es 1, dividido entre r más 1. Nos queda de esa manera. R menos 1 más 1 sobre R más 1. Así que todo eso lo podemos cambiar por este término. De modo que al lado izquierdo, la integral que nosotros hemos planteado originalmente, ahora la pueden sustituir por la integral de R menos 1 más 1 sobre R más 1, y todo esto multiplicado por un de R. Ese es el lado izquierdo de la ecuación. La cambiamos este, que es este cociente, por su equivalente. Ya vislumbra usted que por aquí va a aparecer un logaritmo y que aquí va a tener que hacer a lo mejor un cambio de variable, pero en todo caso ya es más sencillo que integrar esto. Y al lado derecho, pues ahí no hay mayor cosa que hacer, ¿verdad? Ahí solo está listo para que lo integremos. W a la menos 2 por un dw. Veamos entonces, ¿qué más tenemos aquí? Aquí tenemos dos alternativas. Aquí. Podemos partir esta integral en otros dos términos, que sería la integral de r y luego la integral de menos 1. Pero también podría usted plantear esto. En lugar de partir, usted dice, bueno, claro, voy a partir aquí, pero no voy a partir los primeros términos, sino que los voy a agrupar y me queda así. Y ya sabe aquí que cuando usted resuelva esto, usted va a hacer u igual a r menos 1. El de u le va a quedar de r. Así que esta es bien sencilla, ¿ve? Porque todo esto le va a quedar u y esto va a ser de u. El resultado va a ser u cuadrado sobre 2, ¿verdad? Entonces ahí no va a haber mayor inconveniente. Más, y aquí nos va a quedar la integral de 1 sobre r más 1 por un de r. Aquí en esta usted va a hacer w igual a r más 1, dw igual a dr. Así que aquí le va a quedar, todo esto va a ser dw y todo esto va a ser w. Y ya sabe que eso le va a llevar a un logaritmo natural. Y al lado derecho de la ecuación nos va a quedar menos 1 sobre w, que es la integral de w a la menos 2, y la constante arbitraria que no debe de olvidarse, ¿verdad? Así que ya casi tenemos listo ahí. Veamos cómo nos queda aquí. Aquí nos va a quedar entonces la primera integral, nos va a quedar u de u. Eso va a ser u cuadrado sobre 2, y al deshacer el cambio, como u es r menos 1, aquí nos va a quedar una fracción, ¿verdad? Que sería r menos 1 al cuadrado sobre 2. Más, aquí decíamos que nos va a quedar logaritmo natural de w, pero w es r más 1.
queda ahí este término, ¿no? Y al otro extremo de la ecuación nos queda menos 1 sobre W más C. Ahí estamos. Entonces, esta sería ya la solución de la ecuación diferencial, ¿no? Como tenemos la constante arbitraria aquí, entonces estamos seguros de que es la familia de soluciones. ¿Sí? Si usted le va dando valores a esa constante arbitraria, obtendría la familia de soluciones de esta ecuación, ¿verdad? Que es la que tengo por acá. Déjenme ver si la puedo regresar allá. ¿Qué sería estas ecuaciones, estas curvas que aparecen acá? Si se fija, solo aparecen soluciones en el primero y segundo cuadrante. Eso seguramente tiene que ver con este término, ¿verdad? Con el término del logaritmo natural. Recuerde que el argumento del logaritmo no puede ser negativo. Así que por eso aparecen soluciones solamente en esta porción, sobre el eje R en este caso, ¿verdad? Si se fija también aquí, en el origen, vea cómo las curvas se van haciendo asintóticas con respecto a R igual a 0, y eso tiene que ver o está relacionado con este término, con W, perdón, con este término de acá. Ahí tendríamos división por 0, ¿verdad? Por eso ahí en esta región no aparecen soluciones de la ecuación. Bueno, vamos a ver si hay alguna pregunta de este problema o del problema anterior. Ingeniero, en la integral del lado Si no, sigamos izquierdo, con este otro problema que, fíjense, a primera vista resulta un poco complicado, ¿verdad? Porque cuando usted aísla uno de los términos, por ejemplo, el primero que tenemos ahí, si usted lo aísla al lado izquierdo de la ecuación, y el otro término lo dejamos al lado derecho, vea que no es evidente las operaciones que tenemos que hacer para aislar las variables. ¿Por qué no resulta evidente? Porque usted no tiene factores aquí. De tal modo que, como en los casos anteriores, usted logra visualizar, por ejemplo, que este término lo tiene que mover para acá, que este lo tiene que mover para acá. En esta situación no se puede ver porque los términos están sumados, no están factorados, ¿verdad? En situaciones como esta, lo primero que usted debería de intentar es factorar los términos que aparecen ahí. Así que vamos a intentar factorar algunos de estos términos. Por ejemplo, si juntamos estos dos términos, me fijo que aparece ahí un factor cuadrado, un factor y cuadrado como factor común. Así que si sacamos ahí factor común, voy a poner aquí un corchete para ir agrupando todo esto. Aquí diríamos y cuadrado, factor común de x menos 1. Ahí está, ese es el factor común de esos dos primeros términos. Como me fijo que aparece aquí este término x menos 1, entonces visualizo que voy a tener un factor común que es con este otro término x menos 1. Así que ese otro término simplemente lo agrupo ahí y lo dejo tal como está. Y esto va por un de x. Ahora vamos con
con el lado derecho de la ecuación. ¿Qué términos podemos agrupar aquí, al lado derecho de la ecuación? Por ejemplo, podríamos intentar agrupar este primer término, este de acá, que tiene esta x cuadrado, lo podríamos agrupar con este término que tiene otra x cuadrado. Así que aquí pondríamos corchete y voy a agrupar esos dos términos. Y voy a sacar factor común x cuadrado. Entonces ahí tendríamos x cuadrado, factor común de esta y aquí me quedaría 1. Así que aquí nos va a quedar y más 1. Ahí está ya esos dos primeros términos factorados. El término que sigue, este menos 2xy, este de acá, me fijo que lo puedo agrupar con este menos 2x que aparece por acá. Así que ahí podríamos poner, como ambos están precedidos del signo menos, ¿verdad? Así que voy a poner el signo menos aquí, menos. Fíjense entre estos dos términos. Entre este y este, el factor común es menos 2x. Así que ahí vamos a colocar menos 2x, factor común en el primer término aquí, solo me queda el término y. Y en el otro término, que es este de acá, como el factor común es 2x, entonces aquí me queda más 1. Ahí está. Y nos han quedado dos términos ahí, ¿verdad? Que es este de acá y este de acá. Así que eso lo vamos a agrupar y fijándonos que tiene un factor común 2, que podríamos plantear como más 2, factor común de y más 1. Y todo esto va afectado por un dy. Y ahora fíjense que lo que logramos es que en estos términos aparecen este factor común. Aquí en todos apareció este factor común. Obviamente el siguiente paso es extraer ese factor común, ¿verdad? ¿Cómo nos quedaría aquí al lado izquierdo? Diríamos x menos 1, factor común de y cuadrado más 1 por un de x. Ahí está factorado el lado izquierdo de la ecuación. Vámonos al lado derecho. El factor común sería y más 1. Y más 1, factor común de x cuadrado menos 2x más 2. Ese sería nuestro factor común. Nos va a quedar aquí entonces x cuadrado menos 2x más 2. Y este va afectado por un dy. Si usted intenta factorarlo, para ponerlo como el producto de dos factores, pues no le va a quedar ahí, no es posible hacerlo. Así que lo vamos a manejar así, tal como está. Y ahora veamos. Si, por ejemplo, aislamos aquí al lado izquierdo todos los términos relativos a x, entonces podríamos trasladar todo este término para acá y si aquí aislamos los términos con respecto a y, tendríamos que mover este término para acá, ¿verdad? Así que vamos a intentar esa solución. Vamos a ver. Permítanme aquí. Aquí me hacen una observación ahí, ¿verdad? El signo menos, y es correcto, ¿verdad? Este signo menos que teníamos aquí. Ese se me ha olvidado irlo acarreando ahí, ¿verdad? Así que ese signo menos aparecería por aquí, ¿verdad?
Aquí lo voy a poner en pequeñito ahí, que pena se ve. Pero vamos a hacerlo bien. Aquí tendríamos de x igual y el signo menos ahí, ¿verdad? Y aquí tendríamos todo este término aquí, precedido por el signo menos. Ahí estamos. Bueno, analicemos entonces ahora, ¿verdad? Hoy vamos a hacer la separación de variables. En ambos lados me va a aparecer un cociente, así que vamos a poner aquí y vamos a dejar al lado izquierdo los términos asociados con x. Así que voy a tener en principio este primer término, x menos 1, a este lado, y este término de acá va a aparecer como denominador en este término de acá. Nos quedaría x cuadrado menos 2x más 2 y esto por un de x igual a menos. Aquí nos va a quedar otro cociente que serían todos los términos involucrados con y, que sería este de acá con este y junto con este de acá. Esos son todos los que involucran a y. En el numerador aquí va a aparecer y más 1 y aquí en el denominador vamos a tener y cuadrado más 1 por un de y. Y ahí tendríamos ya la variable ya separada, ¿verdad? Y lo que seguiría sería entonces integrar a ambos lados de la ecuación. Bueno, tranquilamente podríamos poner ya aquí los signos de integración, ¿verdad? Indicando que es la operación que vamos a realizar. Analicemos entonces cómo vamos a integrar, por ejemplo, el lado izquierdo de esta ecuación. ¿Qué cosas habría que hacer ahí? Vemos que si hacemos un cambio de variable, el de u sería 2x menos 2 por un de x. Así que el de u me queda 2 factor común de x menos 1 por un de x. Como me fijo que aquí tengo x menos 1 por un de x, entonces voy a quitar este 2 que tengo ahí de más y me va a quedar aquí que de u medios es igual lado izquierdo ya está terminado. Mire, usted simplemente le va a llamar a todo esto de u medios. Y todo esto va a ser u. Así que aquí va a aparecer un logaritmo natural, ¿verdad? Ahí ya está resuelto. Pero, ¿cómo trabajaríamos, por ejemplo, esta parte de acá? ¿Qué operaciones tendríamos que hacer en esta parte de acá? Veamos aquí. Por ejemplo, si se fija, al hacer una separación de términos, como tenemos aquí un único denominador, que es este, y tengo dos términos ahí arriba, que son y más 1 entre y cuadrado más 1, podríamos intentar hacer lo siguiente. Mire, podría decir usted que este término que tenemos aquí es como que si usted tuviera y dividido entre y cuadrado más 1. Hoy no se me ha olvidado el signo. Lo voy a poner hasta el final para no complicar aquí la cosa. Más 1 sobre y cuadrado más 1. Recuerde que la regla, cuando usted suma fracciones que tienen el mismo denominador, la regla dice, ponga el mismo denominador, que sería este.
Y luego sume los numeradores. Y más 1 le da esto. Así que ahí hemos escrito el cociente que tenemos ahí en esa integral de una manera alternativa, ¿verdad? De otra manera aquí. Recuerde que aquí va el de y también acompañando a esto, ¿verdad? Aquí va el de y aquí va el de y. Voy a quitar este 1 y le voy a poner de y. Y ahora analizamos que aquí, en esta parte, voy a hacer w igual a y cuadrado más 1, el denominador. De tal modo que la derivada de w sería 2y de y. Y que es un poco parecido a lo que tenemos aquí, y de y. Solo que aquí no tengo este número 2. Pero usted ya sabe que ese problema lo resuelve fácilmente diciendo dw medios es igual a y de y. Así que ya está resuelta esta otra integral. Todo esto lo va a cambiar por dw medios. Y todo esto va a ser dw. Ya estamos listos ahí. Y el último término que tenemos aquí, usted lo vislumbra que es la integral del dx entre a cuadrado más x cuadrado, que es esta forma que tenemos aquí. El diferencial arriba y abajo, la suma de una constante al cuadrado y la variable al cuadrado. Recuerde que esto le lleva a 1 sobre a, tangente inversa, correcto. Tangente inversa de x sobre a, ¿verdad? Recuerden que es x sobre a más la constante, más c. Ahí, ¿verdad? Entonces ya está listo también este otro término. Ya los tenemos todos listos para integrar. Así que hagamos esa operación, hagamos todas las sustituciones y vamos a ir integrando aquí. Al lado izquierdo nos va a quedar simplemente la integral de u, bueno, un medio, ¿verdad? Un medio por la integral del du sobre u. Ahí está el lado izquierdo. Creo que me viene muy acá, lo voy a mover un poquito. Al lado derecho nos va a quedar, ahora sí voy a ir repartiendo el signo menos a cada término, ¿verdad? Nos va a quedar la primera, nos va a quedar menos un medio por la integral de dw sobre w. Ahí, ¿verdad? Y la última solo la tenemos que reescribir porque ya es una forma básica conocida, que es la arcotangente. Ahí, ¿verdad? Aquí nos va a quedar la integral del dy entre y cuadrado más 1. Aquí el a vale 1, así que no va a aparecer este término, que es 1, y no va a aparecer aquí el denominador, ¿verdad? Porque es 1. Vaya, y resolvamos aquí. Ya podemos quedarnos aquí con estas integrales y tratar de resolverlas aquí. Aquí voy a tener un medio de el logaritmo natural del valor absoluto de u igual a menos un medio. Aquí hay un pequeño error, ¿verdad? Aquí, ¿ven? Recuerden que el signo menos afecta a ambos términos aquí, ¿verdad? Como los dos eran positivos acá, aquí, por la separación pero el signo menos me va a afectar a este y a este término. Así que ahí está el signo menos ya corregido. Aquí voy a tener menos un medio logaritmo natural de w. Y aquí vamos a tener menos el arcotangente de y. Y le agregamos aquí la constante arbitraria. Más C1. Vale, mire aquí
Si usted intenta despejar algunas de las variables, pues no es tan sencillo. A lo mejor puede despejar y de ahí, pasando todos los términos a un solo extremo y dejando aislada la tangente inversa y le aplica tangente y ya tiene despejada y. Pero la verdad que no vale la pena hacer eso. Usted la deja de manera implícita ahí la ecuación, ¿verdad? Multipliquemos esto por 2, solo para dejarlo un poco más decente. Por 2, toda esta ecuación. Al hacer toda esta ecuación por 2, nos va a quedar aquí logaritmo natural. Recuerde que U lo tenemos acá. Entonces vamos a deshacer ese cambio. Aquí voy a tener logaritmo natural de U. Que sería x cuadrado menos 2x más 2. Igual. Y veamos aquí. Aquí nos quedaría menos 1/2. Como estamos multiplicando por 2, desaparece ahí, ¿verdad? Pero me queda negativo ahí. Menos el logaritmo natural del valor absoluto de W. W, recuerde que lo tiene aquí. Es y cuadrado más 1. Vamos a poner aquí entonces y cuadrado más 1 menos 2 veces. Recuerde que estamos multiplicando por 2. La cotangente de y. Más C. Ahí estamos. Por supuesto que esta C que he puesto aquí sería 2 veces C1, ¿verdad? Como es una constante, otra nueva constante, le llamamos C, para no ir manejando y para no ir acumulando constantes. Esta sería entonces la solución de la ecuación diferencial que tenemos ahí arriba. Si usted comienza a darle valores a C, entonces obtendría la familia de curvas que forman esta solución en particular. Veamos entonces. No sé si hay alguna pregunta de esta parte. Todo bien. Solo que tenía un pequeño problema de audio ahí, pero ya está resuelto. Aquí les debo la familia de curvas de esta. ¿Cómo lucen? Vamos a este último problema. En este problema, en el problema 20, se nos pide analizar si el método de variables separables se puede utilizar para resolver este problema de valor inicial. Eso es lo que vamos a intentar resolver. Recordemos que cuando hablamos del teorema de existencia y unicidad, eso requiere que escribamos la ecuación diferencial en esta forma. Recuerden que para ese teorema se supone que la función diferencial que la función con la ecuación diferencial usted la tiene escrita de esta manera. Así. De y de x despejada. Y a este término de y de x le llamamos f. Así que necesitamos despejar de esta ecuación o aislar el término de y de x para poder aplicar este teorema, ¿verdad? Si hacemos eso, vamos a ver que este de y de x no es más que menos y, logaritmo natural de y, sobre x. Ahí, ¿verdad? Entonces, este término, fíjense aquí, este término, que equivale a la derivada de y con respecto a x, momentáneamente se lo vamos a asignar a una función f. Y vamos a decir, bueno, esta función f, que está dada por esta expresión matemática, ¿en qué región del plano es continua?
vamos a escribir aquí que esta función es continua y hay que ver qué restricciones tiene. En este caso, fíjese cómo este término hace que x no pueda ser 0. Entonces aquí podríamos decir que esta función es continua para cualquier valor de x, siempre y cuando ese x sea diferente de 0. ¿Qué otra restricción aparece en esta ecuación? ¿Qué otra restricción tenemos? A ver si me ayudan ahí. La otra restricción que aparece es el logaritmo. Recuerde que cuando usted tiene esa función logaritmo, el argumento no puede ser negativo. Solo puede ser ahí mayor que 0, ¿verdad? Así que aquí vamos a poner que la y tiene que ser mayor que 0. Si usted quisiera visualizar, por ejemplo, eso aquí en el plano, usted diría, bueno, esta función momentánea que hemos creado ahí, al visualizarla en el plano XY, se vería de la siguiente manera. Más o menos ahí el dibujito. Este valor no lo puede tomar, ¿verdad? Ese valor no lo puede tomar ahí la función. Vamos a dejar, voy a retocar este aquí y lo vamos a dejar punteado ahí también. Estos serían los ejes. Entonces aquí tengo, para esta primera restricción, tengo que x tiene que ser diferente de 0. Eso tiene que ver con esta recta, ¿verdad? Cuando decimos que x es diferente de 0, recuerden que las x están graficadas aquí. Así que esa restricción es esto. Ahí no, la función no es continua. Pero el otro término, me hace que el logaritmo, como está afectado el logaritmo, esta y tiene que ser positiva. Así que ahí voy a tener términos que solo pertenecen a esta región. Es decir, que esta función es continua en esta región que tenemos, que he indicado ahí. El otro término que hay que calcular cuando hablamos de existencia y unicidad es la derivada parcial de esta función momentánea que hemos armado aquí, la derivada parcial de esa f con respecto a y. Entonces tenemos que tomar este término aquí y derivarlo con respecto a y. Entonces ahí recuerden que en este momento x va a ser una constante. Entonces para plantear esta derivada, esto sería igual a menos 1 sobre x, que sería la primera función, digamos. La primera función por la derivada de la segunda. La derivada de la segunda sería, veo que tengo un producto aquí, es decir, dos funciones, entonces sería la primera función, que es y, por la derivada de la segunda, que sería el logaritmo de y. Derivada del logaritmo de y con respecto a y sería 1 sobre y. Ahí estoy con este término por la derivada de este. Pero tengo que agregarle el segundo término, que es logaritmo de y, por la derivada del primer término con respecto a y. Derivada de y con respecto a y me da 1. Así que aquí tenemos esto, ¿verdad? Y luego tendríamos que plantear, eso es la primera función, que es 1 sobre x, por la segunda, ¿verdad?
A esto habría que sumarle más este término por la derivada de esta primera función, pero como estamos derivando con respecto a y esta depende de x, es cero. Es como que si fuera una constante. Así que simplemente nos queda este término que hemos escrito aquí, ¿verdad? Así que la parcial de esta función f con respecto a y simplemente es menos 1 sobre x. Y aquí vemos que estos no van a intervenir. Solo me queda aquí 1 más el logaritmo natural de y. Y nos hacemos la misma pregunta. ¿Y esta a dónde es continua? ¿O qué condiciones debe de tener para que sea continua? Continua. Fíjense las restricciones para esta. Por este término, x no puede ser 0. Así que ponemos aquí continua para x diferente de 0. Y este término de acá, este logaritmo de y, nuevamente me restringe a valores positivos de y, ¿verdad? Así que esta función también tiene la misma restricción que la anterior. El punto que estamos considerando, el punto donde está el problema de valor inicial, recuerde que usted lo debe de interpretar como y este valor de aquí es un x. Y evaluada en x igual a 1, igual a 1. Así que aquí usted lo que tiene es el punto 1 en x, 1 en y. Y usted está buscando a ver si a ver si existe una curva que pase por este punto. ¿Sí? Entonces, como ya averiguamos las dos condiciones, la primera condición es esta, la segunda condición es esta, entonces vemos que ambas condiciones son continuas en esta región. Ahí, ¿verdad? Ahí es continua la función. Los puntos, las líneas punteadas ahí indican que esos valores no van. Pero todo lo que está aquí en amarillo son regiones donde tanto esta función como su derivada parcial son continuas. Recuerde que si ambas condiciones o si ambas funciones son continuas en esa región, usted garantiza que existe una solución, una curva que pase por el punto que a usted le interesa. Entonces, si quieren, agreguemos esa nota aquí. Usted diría ahí, bueno, como se cumplen estas dos situaciones, entonces el teorema de existencia y unicidad, ¿verdad? Solo le voy a llamar el teorema, ya sabe usted que me refiero a ese, garantiza garantiza la existencia, por ejemplo, de una solución única. Usted sabe que solo hay una curva que va a pasar por ese punto. Vamos a ver ahora con la pregunta, ¿y cuál será esa curva que pasa por ahí? Entonces vamos a intentar, para responder a esa pregunta, vamos a intentar resolver esta ecuación. Y es ahí donde viene la parte de análisis en este problema. Dice, mire, ¿será que es posible utilizar la metodología de separación de variables para resolver este problema de valor inicial? Entonces, intentemos separar las variables aquí. Por ejemplo, podríamos decir, al lado izquierdo de la ecuación, ¿verdad? Vamos a dejar y, logaritmo natural de y, de x, que es este primer término que tengo aquí. Y al otro extremo de la ecuación voy a dejar este término x de y. Igual a x de y. Pero negativo, ¿verdad? Menos x por 1 de y.
Cuando usted intenta separar variables, voy a dejar al lado izquierdo lo relativo a X y al lado derecho lo relativo a Y. No, fíjese a lo que vamos a llegar aquí. Aquí vamos a tener un cociente al lado izquierdo. Le voy a poner el signo menos aquí. Y vamos a tener aquí los términos que involucran a X solo son este diferencial y esta X. Así que aquí nos va a quedar el diferencial y aquí entre X. Igual. Los términos que involucran a Y son este diferencial y este par de variables que tenemos ahí. Y por logaritmo natural de Y. Así que aquí nos va a quedar otro cociente, que serían de Y entre Y logaritmo natural de Y. Ahí está. Ahora, ¿qué restricciones tendría esta ecuación de variables separables que hemos armado ahí? Fíjese que, por ejemplo, si Y es 0, aquí tendríamos división por 0. Así que usted sabe que si usted prosigue con la metodología de variables separables, usted sabe que más adelante en su procedimiento, usted siempre va a considerar que para este caso, Y tiene que ser diferente de 0. Porque si toma el valor de 0 aquí en esta integral que plantea ahí, tiene división por 0. Así que Y ahí no puede ser 0. Pero nuevamente me ha quedado aquí en este denominador el logaritmo natural de Y. Entonces, este argumento obviamente tiene que ser siempre mayor que 0, ¿verdad? Y tiene que ser siempre mayor que 0. Pero fíjese además que esta Y que tenemos ahí, esta Y que aparece aquí, no puede tomar el valor de 1. Porque si usted calcula el valor del logaritmo natural de 1, ese logaritmo natural de 1 resulta ser 0. Así que esta Y que tenemos acá, mete otra restricción adicional a esta que tenemos acá. Este logaritmo que tenemos aquí me genera otra restricción. ¿Cuál es esa restricción? Que esta Y no puede ser 1, porque de ahí tendría logaritmo de 1, 0. Así que tenemos que meter esa otra restricción aquí. Y decimos, bueno, además de esta restricción, la Y tiene que ser diferente de 1 también. Eso tiene que ver con esta función, ¿no? Eso está relacionado ahí con eso. Esta primera restricción, la otra que teníamos ahí, esta restricción, esta está asociada a este término. ¿Qué otra restricción observamos que hay en esta ecuación? La otra restricción tiene que ver con este otro término que aparece por acá, miren. Este. Nuevamente tengo una restricción para X aquí. X tiene que ser diferente de 0 para que eso tenga sentido. Entonces, fíjense cómo la ecuación diferencial de variables separables que vamos a trabajar tiene esta restricción en particular, ¿ve? La que nos interesa sobre todo es esta. ¿Por qué? ¿Por qué me interesa esa restricción y no tanto las demás? Porque el problema de valor inicial que me dan aquí es que Y evaluada en 1, en X igual a 1, me dé 1. ¿Eh? Entonces yo quiero aquí, cuando yo voy a evaluar la condición inicial, yo voy a sustituir la Y, esta Y la voy a sustituir por 1. Pero yo sé que este 1 que tengo aquí, la función no lo puede tomar. Es decir, que no puede ir ahí por esta restricción que tenemos acá. Así que yo puedo seguir resolviendo la ecuación diferencial, ¿verdad? Pero no me va a servir
no me va a servir para hallar la solución de este problema de valor inicial. Porque no puedo tomar el valor de y igual a 1. Es justamente una de las restricciones de esta variable que hemos separado ahí, ¿verdad? De la ecuación diferenciada ahí. Entonces, como el problema de valor inicial implica el uso de y igual a 1, entonces lo que concluimos es que en este caso la separación de variables no me va a servir para resolverlo. Y entonces viene la pregunta, bueno, entonces si no puedo utilizar aquí la metodología de variables separables, y entonces, ¿por qué aquí arriba me decía que sí hay una solución única? Aquí, ¿por qué me decía este teorema que sí hay una solución única que pasa por ese punto? ¿Cuál es esa solución entonces? Si no me va a servir la metodología de variables separables para encontrarla. Entonces aquí, fíjense que si reescribimos la ecuación original, a reescribir la ecuación original, esta que tenemos aquí, la voy a copiar. Si esta ecuación usted la reescribe de la siguiente manera, fíjense cómo esta ecuación usted de aquí puede despejar dy de x. Esto, que ya lo teníamos por acá, ¿verdad? Veamos si lo habíamos calculado. Es este término, ¿eh? Cuando usted despeja de ahí el diferencial de y de x, le queda este término. Esto de acá. Entonces aquí nos queda menos, lo voy a poner así, 1 sobre x por y logaritmo natural de y, que es exactamente esto que tenemos acá. Este de acá. Solo que lo he separado ahí, las funciones, en dos. Ahí, ¿verdad? 1 sobre x por y logaritmo natural de y aquí lo que tengo es y logaritmo natural de y entre x, pero es exactamente lo mismo. ¿Por qué lo separo ahí? Porque cuando usted se encuentre con esta forma, le voy a agregar esta nota aquí, al reescribir la ecuación esta de esta manera, aquí le hace falta a reescribir la ecuación como esta, notamos que es de la forma, fíjense cómo esta ecuación que tenemos acá me ha quedado como, en general, el de y de x igual, fíjense que esto de acá, le puedo llamar así en general, una f de x. Y este término de acá, en general, le puedo llamar una g de y. Entonces, tiene esa forma, una función que depende solo de x por el producto de una función que solo depende de y. Y cuando usted encuentre esta situación, en estos casos, cuando usted se tope con estos, si usted toma esta función y la resuelve para 0, entonces va a encontrar soluciones del tipo singular para la variable, para la ecuación diferencial involucrada, que sería esta de acá. Así que si usted toma este término, aquí que es y por logaritmo natural de y lo iguala a 0, entonces encontraría soluciones a la ecuación diferencial, pero que a lo mejor resultan ser singulares. Es decir, que no pertenecen a la familia de curvas que usted hubiera obtenido si hubiera proseguido a partir de esta ecuación y resolverla hasta el final. Entonces de aquí vemos, mire, que las soluciones a esta ecuación son, una solución sería
y igual a 0. Esa no me sirve porque lo que queremos es que la curva pase por el punto 1,1. Y igual a 0, recuerde que es aquí. ¿Ve? Así que esa la descartamos. Esa queda descartada como solución al problema de valor inicial. Pero el otro término sería logaritmo natural de y igual a 0. O y igual a e a la 0, que es y igual a 1. Que justamente es la solución que andamos buscando. Quiere decir que la solución a este problema de valor inicial, la curva que pasa por el punto 1,1 es y igual a 1. Esta de acá. Esa es la curva que pasa por ahí. ¿Qué sería esto? Miren. Aquí tienen las familias de curvas. Fíjense en este detalle. Estas familias de curvas que tengo aquí salen de resolver la ecuación de variables separables que planteé al inicio. Si usted la resuelve, va a encontrar esta familia de curvas. Pero va a encontrar que esa familia de curvas o esa solución general, por las restricciones que tiene, no es posible hallar, dándole valores a la constante, alguna de estas curvas que pase por este punto, por el 1,1. Sino que esta curva que pasa por aquí, que es esta recta y igual a 1, la hemos obtenido como una solución singular de la ecuación diferencial que estamos resolviendo. Así que es muy importante que les quede claro que a partir de esta ecuación que teníamos aquí, esta que planteamos, la de variables separables, claro, usted la puede seguir trabajando y resolverla, ¿verdad? Siempre y cuando usted vaya considerando estas restricciones. Aquí no lo hicimos porque no me va a servir para hallar el problema de valor inicial que está planteado por esta situación que explicábamos acá, ¿verdad? Porque este y igual a 1 lo tengo aquí y entonces no forma parte, no va a formar parte de la solución de esta ecuación diferencial. No me va a servir para hallar problemas de valor inicial. Sí me puede servir para hallar otros problemas iniciales donde no aparezcan ninguna de estas restricciones. Por eso aquí tengo la gráfica de esas soluciones. Por ejemplo, esta curva que tengo aquí, por ejemplo, esta, vamos a ver una que esté cercana, por ejemplo, esta aquí en 2,4, más o menos sería esta curva. Esas las puede encontrar, ¿verdad? Aquí, cualquier región de esta, usted podría encontrar ahí una curva que pase por algún punto de ahí, pero no puede encontrar una que pase por aquí, utilizando el método de variables separables, ¿verdad? Por eso tuvimos que recurrir a este caso en particular, donde usted se encuentra que al escribir la ecuación en esta forma, este término de acá proporciona por lo general soluciones singulares, soluciones que no pertenecen a la familia de curvas. Voy a detener la grabación y si hay alguna pregunta, pues la podemos hacer